Buenas tardes. Vamos a retomar los actos de esta segunda jornada del Congreso Internacional Mujer Excepcional, 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús, organizado por el Obispado de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, con la colaboración de la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt. Como resumen de los eventos, les recuerdo brevemente que ahora comenzaremos con la conferencia a cargo del doctor Silvano Giordano. Le seguirá a las 5 el doctor Rómulo Cuartas con la segunda conferencia y posteriormente comenzarán las sesiones de comunicaciones a las 6. Antes de dar comienzo a la primera conferencia, queremos ofrecerles en apenas un minuto el testimonio de la priora del convento de la Anunciación, que si recordarán, ayer apelábamos a su generosidad para recaudar fondos y poder donárselos, dada la situación de necesidad que están atravesando. Nos solidarizamos con esta situación y concedemos un pequeño espacio para escuchar esa llamada a la colaboración en la medida de nuestras posibilidades. Buenos días. Buenos días, Ave María Purísima. Ahora mismo le abrimos, un momentito. Atravesamos la puerta de clausura para conocer la realidad tras el brillo del convento de la Anunciación de Alba. Las hermanas reconocen una situación crítica. Y la verdad que, bueno, que andábamos un poco apuradillas, sí. En el convento en el que murió Teresa de Jesús viven hoy 12 monjas. El reclamo del sepulcro de la santa y sus muchos tesoros había permitido a la comunidad subsistir, pero la situación hoy es otra. Pues sí, realmente la situación es un poquito apremiante, porque años anteriores, pues sí, ha sido muy visitado el museo, pero ahora con la situación de la pandemia que vivimos, pues todo, incluso ha estado y está cerrado el museo. Los gastos de la comunidad pues siguen siendo los mismos. Hace ya meses que las cuentas del convento están a cero y ya dependen directamente de las ayudas. Con las pensiones de las hermanas mayores, claro, y luego de algunas comunidades de nuestra federación. El Congreso Internacional organizado por la Universidad Católica de Ávila destinará las matrículas a ayudar a este convento, un ejemplo más de las puertas que ha cerrado el COVID. Vamos a dar, por tanto, comienzo a la primera conferencia de la tarde, que la pronunciará el doctor Silvano Giordano, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, con el título «¿Cómo llegó Teresa de Jesús a ser primera doctora de la Iglesia? Apuntes para la historia de su magisterio». El doctor Giordano es carmelita descalzo, doctor en Historia de la Iglesia, profesor de Historia de la Iglesia en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum de Roma, profesor de Historia Moderna en la Facultad de Historia y Bienes Culturales de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor de Historia de la Diplomacia Pontificia en la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma, y las áreas de interés en las que actualmente trabaja son Historia Política, especialmente en relación con la historia del papado, Historia de las instituciones pontificias, Historia religiosa y de las órdenes religiosas en la Primera Edad Moderna. Muchas gracias, doctor Giordano, por haber aceptado esta invitación a participar en la tarde de hoy, y que gracias también a las nuevas tecnologías de la comunicación, a pesar de la distancia geográfica, nos permite tenerle aquí con nosotros esta tarde. Cuando quiera, doctor Giordano, puede comenzar. Buonasera a tutti. Un saluto da Roma. Mi spiace non poter essere presente ad Avila, mi sarebbe piaciuto tantissimo, però almeno posso raggiungervi in qualche modo con questo sistema, con Zoom. Buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar la invitación que me ha sido dirigida por los organizadores de este congreso sobre los 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Me alegro mucho de poder participar, aunque sea de lejos, y por distintas razones no he podido acudir a Ávila, lo cual me hubiera gustado muchísimo. Se me ha encargado este tema, cómo llegó Teresa de Jesús a ser la primera doctora de la Iglesia. Sobre esto se ha escrito bastante, sobre todo hace 50 años, alrededor del año 1970, cuando se estaba preparando el trabajo, la ponencia para el doctorado y cuando se proclamó el doctorado.
Entonces yo he podido recopilar el material de entonces y añadir también algo de mi cosecha. Intentaré presentar un poco de una manera sintética cuáles han sido los pasos que se han dado para llegar a esta proclamación. El 27 de septiembre de 1970, a las 9:30 de la mañana, Pablo VI ingresó procesionalmente a pie en la Basílica de San Pedro en Roma, pues en el clima postconciliar ya se habían dejado las fastuosas ceremonias que hasta tiempos recientes habían caracterizado las celebraciones vaticanas. Terminado el rito penitencial de la misa, Monseñor Pablo Puente Buces, recién nombrado jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, formuló en español la petición del doctorado teresiano. Acto seguido, el Santo Padre pronunció la fórmula canónica: Itaque certa scientia et matura deliberazione, deque apostolice potestatis plenitudine, sanctam Teresiam a Iesu Virginem abulensem, Ecclesiae Universalis Doctorem declaramos. Con este acto llegó a su proclamación oficial un magisterio que ya empezara en vida de Teresa de Jesús, gracias al contacto con su persona y a través de la lectura de sus escritos, que fueron tempranamente publicados y acompañaron en paralelo los pasos del proceso de beatificación y canonización, cuyo cuarto centenario vamos a celebrar el próximo 12 de marzo de 2022. El acto litúrgico fue precedido por un estudio público detallado que justificara la actuación pontificia, técnicamente llamado Positio, publicado el año anterior, al que colaboraron los profesores de la Facultad Teológica Pontificia Teresianum, o sea, la Facultad de los Carmelitas Descalzos en Roma, junto con los religiosos de la Casa Generalicia de la misma orden. En ella destacan la cronología de la vida y de las obras de Santa Teresa a cargo de Valentino Macca, entonces archivero general de los Carmelitas Descalzos, el voto acerca de la conveniencia de declarar Teresa de Jesús doctora de la Iglesia, trabajo colectivo de los profesores del Teresianum, en que se manifiesta la mano experta de Tomás Álvarez, sin duda el mejor conocedor de la doctrina de la Santa, heredero del reconocido teresianista Silverio de Santa Teresa, y la bibliografía de las obras de Teresa recopilada por Simeón Tomás Fernández, entonces profesor y bibliotecario. En estas breves notas intentaré presentar algunos datos referentes a la trayectoria teresiana de los últimos 200 años y relatar los trámites inmediatos previos a la declaración doctoral. Al poco tiempo de morir Teresa en Alba de Tormes, el 4 de octubre de 1582, su magisterio estaba ya reconocido por maestros de vida espiritual. El primer testigo de excepción es sin duda San Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual, el cual, al tratar de fenómenos relacionados con la mística, remite a los escritos teresianos. Cito: lugar es este conveniente para tratar de las diferencias de raptos y éxtasis y otros arrobamientos y sutiles vuelos de espíritu que a los espirituales suelen acaecer. Mas porque mi intento no es sino declarar brevemente estas canciones, como en el prólogo prometí, quedarse han hasta quien mejor lo sepa tratar que yo, y porque también la bienaventurada Teresa de Jesús, nuestra Madre, dejó escritas de estas cosas de espíritu admirablemente, las cuales, espero en Dios, saldrán presto impresas a luz. La cita es Cántico A 12.6 o Cántico B 13.7. Como la redacción del cántico se sitúa entre 1584 y 1586, la publicación a la que se refiere San Juan de la Cruz es ciertamente la Editio Princeps, aparecida en Salamanca en 1588, preparada por el religioso agustino Luis de León por encargo de los Carmelitas Descalzos.
según determinó el definitorio provincial reunido en Madrid, del que formaba parte Juan de la Cruz, en fecha de 1 de septiembre de 1586. El prólogo de la misma, dirigido a Ana de Jesús, priora, y a las carmelitas descalzas de la Villa y Corte, con fecha de 15 de septiembre de 1587, escrito por Luis de León, empezaba con las célebres palabras: yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuve en la tierra, mas ahora que vive en el cielo la conozco, y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Y más adelante, no dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella, en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano. Menos conocida, pero no menos importante, es la carta dedicatoria a la emperatriz María de Austria, viuda del emperador Maximiliano I, retirada en el convento de las Descalzas Reales, que encabeza el mismo libro, escrita con fecha de 10 de abril de 1588 por el provincial Nicolás de Jesús María Doria, indicio de cómo ya desde aquellos años la Orden de Carmelitas Descalzos quiso impulsar el magisterio de Teresa mediante la difusión de sus escritos y los procesos de beatificación y canonización. Es de notar que el provincial le atribuye a Teresa el título de santa, antes de que comenzara el procedimiento canónico. Y cito: Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, movida de Dios, escribió para enseñamiento de los monasterios que fundó de la primera regla de su orden algunos tratados llenos de doctrina y de espíritu. Estos ofrecemos ahora a vuestra majestad como la más preciosa joya que tenemos, para que saliendo a luz debajo de su real amparo, quien los viere los precie y estime en lo que son. Las fundaciones de Carmelitas Descalzos en Génova y Roma, respectivamente en 1584 y 1597, impulsaron la difusión del magisterio teresiano, especialmente dándolo a conocer en la corte de Roma, hasta llegar a la gran canonización del 12 de marzo de 1622, cuando el Papa Gregorio XV, en el día en que celebraba su santo protector y antecesor Gregorio Magno, canonizó, como dijeron entonces los romanos, a 4 españoles y a un santo, o sea, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro de Madrid, Teresa de Jesús y Felipe Neri. En la bibliografía recogida en la posición del doctorado, Simeón de la Sagrada Familia reúne 381 ediciones de los escritos teresianos publicados en distintos idiomas europeos hasta 1794, o sea, hasta el comienzo de la Revolución Francesa. Tal abundancia de publicaciones nos puede dar una idea de la difusión del pensamiento teresiano. Merece la pena, como lo hace la posición, recordar el aprecio que tuvieron a su enseñanza doctores de la Iglesia como Francisco de Sales, Alfonso María de Ligorio. Por otra parte, también el sacerdote aragonés y maestro de almas Miguel de Molinos, en su obra Guía Espiritual, publicada en Roma en 1675, se funda en la doctrina de Teresa y la define gran doctora y mística maestra, aunque más tarde su pensamiento fuera condenado por la Inquisición. La Revolución Francesa y los sucesivos cambios políticos y culturales significaron una interrupción en la vida de las órdenes religiosas antiguas. La prohibición de emitir votos religiosos solemnes, la dispersión de las comunidades y la incautación de la propiedad eclesiástica limitaron decididamente sus posibilidades de actuación, generando una situación que afectó también a los carmelitas descalzos, especialmente en los países latinos, Francia, Italia, España y Portugal, donde estaban más arraigados. Sin embargo, el magisterio de Teresa siguió abriéndose paso,
a pesar de las dificultades de su orden. Es buena muestra de ello la difusión de sus escritos, que vuelven a editarse muy tempranamente a partir del año 1810. Hasta 1843 se cuentan 59 ediciones, en su mayoría en francés. Las publicaciones en el idioma original seguirían un poco más tarde. La primera registrada, que incluye todas las obras, apareció entre 1844 y 1848 por la imprenta de Juan Oliver en Barcelona y abrió camino a iniciativas parecidas que se multiplicaron en los años posteriores. Un cambio importante se dio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la Iglesia Católica, pasados los años turbulentos de la Restauración y las revoluciones, logró reorganizarse. El movimiento ultramontano, culminado en el Concilio Vaticano I, 1869-1870, dio un nuevo impulso a los católicos, que se comprometieron decididamente en la acción política y social. También los carmelitas descalzos participaron en ese movimiento, aprovechando el cambio en las relaciones entre los gobiernos y las instituciones eclesiásticas. En 1875, a partir de un número reducido de religiosos italianos que habían superado las leyes de desamortización, Pío IX restauró la unidad de la orden, desde 1600 dividida en dos congregaciones, italiana y española. Anteriormente, en 1839, Domingo de San José, procedente de España, gracias a la colaboración de Bathilde de l'Enfant Jésus, priora de las Carmelitas Descalzas de Burdeos, había restaurado el Carmelo descalzo masculino en Francia. Unos años después, en 1868, se fundó el convento de Marquina, a partir del cual se fue renovando la presencia de la orden en la península ibérica. Asimismo, hay que recordar el aporte del carmelita belga Berthold d'Ignace de Saint-Anne, muerto en 1890, definidor general en los años 1881-1889. Sus estudios sobre Ana de Jesús y Juan de Jesús María, y más en general sobre temas de historia y teología de la orden, ayudaron a definir la identidad de los carmelitas en el ambiente cultural francófono. En este mismo contexto, el jesuita francés Marcel Bouy dio un impulso notable a la difusión de los escritos teresianos, traduciendo las obras mayores y una amplia selección de cartas. Notables también sus biografías de personas en relación con la Santa de Ávila, como Pedro de Alcántara, Baltasar Álvarez y Ana de San Bartolomé. En 1882 publicó Le 19e siècle et Sainte Thérèse, en el que reseña la producción literaria de argumento teresiano a lo largo del siglo en distintos países de Europa, Francia, España, Italia e Inglaterra. A partir de la tradición que reconoce la importancia y difusión del magisterio teresiano, se plantea el tema del doctorado en el sentido canónico del término, o sea, como proclamación oficial por parte de la autoridad eclesiástica. En 1845 apareció en Bruselas, obra del jesuita Joseph van der Moer, volandista, el volumen de los Acta Sanctae Teresiae, una amplia recopilación de datos acerca de la santa y su obra. Junto con un detallado perfil biográfico, se vuelve a publicar la primera biografía de Teresa, escrita por el también jesuita Francisco de Ribera, y en el apartado titulado Gloria Póstuma se relatan sus milagros, el culto litúrgico que se le tributó y la expansión de su familia religiosa. Después de reseñar las apreciaciones de distintos autores, Van der Moer formula una afirmación rotunda. Santa Teresia inter ecclesiae universalis doctores locari non potest. O sea, Santa Teresa no se puede colocar entre los doctores de la Iglesia.
aunque a renglón seguido reconoce la utilidad de leer sus obras. Para recibir el título de doctor de la Iglesia se necesitan 3 condiciones: la santidad insigne, la doctrina eminente y la proclamación oficial de la Iglesia. Esta última no es posible porque, según San Pablo y la tradición constante, las mujeres pueden enseñar solo de forma privada y no pública. Aunque esta primera respuesta fuera negativa, la idea ya estaba sobre la mesa y siguió su curso. Con ocasión del tercer centenario de la muerte de Teresa, en 1882, se inauguró un verdadero movimiento a favor del doctorado. Como siempre, la difusión de sus escritos abrió el camino. En el decenio 1873-1883, el erudito español Vicente de la Fuente publicó en facsímil los libros Vida, Fundaciones, Castillo Interior y Camino de Perfección, conservado en la Biblioteca del Escorial, junto a otros escritos menores. El presbítero Enrique de Ossó y Cervelló, muerto en 1896, fundador de la Compañía de Santa Teresa, en su revista popular Santa Teresa de Jesús, publicada a partir de 1862, se hizo promotor del doctorado teresiano, presentando argumentos sacados de las primeras biografías de la santa y de sus procesos de beatificación. También parece haber sido el primero en organizar un certamen literario y artístico a través de su revista, en colaboración con el Obispado de Salamanca, con el que se invita a considerar a Santa Teresa como escritora que ilumina con su doctrina y fomenta la piedad, recalcando las cualidades que se requieren para ser doctor de la Iglesia. Entre los participantes destacó el jesuita Luis Martín, prepósito general de la Compañía de Jesús de 1892 a 1906. Su escrito, titulado Santa Teresa de Jesús, Doctora Mística, fue publicado en Madrid y Bilbao, respectivamente en 1882 y 1898, y luego como prólogo a la vida de la Santa de Francisco de Ribera, publicada en Barcelona en 1908. El autor no emplea el título de doctora de la Iglesia. Sin embargo, ensalza la doctrina teresiana y considera a Teresa, junto con San Juan de la Cruz, la máxima autoridad en teología mística por todos reconocida. Un planteamiento original lo formula el carmelita descalzo Eulogio de San José, al acomunar la causa doctoral de Teresa a la de San Juan de la Cruz, porque son inseparables las glorias de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, como él mismo afirma. Su ponencia, leída en el certamen literario celebrado en Ávila en octubre de 1894, destaca las relaciones de Teresa con los teólogos místicos de su época y de los siglos posteriores, y ensalza los abismos de verdad y sabiduría que, como un océano inagotable, se contienen en la vida y escritos de nuestra esclarecida reformadora Santa Teresa de Jesús, principalmente en su libro de las Moradas, que es la real silla de la teología mística. Hasta aquí la cita. El haber unido las dos figuras carmelitanas tuvo efectos inmediatos en la causa de San Juan de la Cruz. Con ocasión del centenario de su muerte, gracias al impulso de los carmelitas descalzos, se juntaron en Segovia los obispos de la provincia de Valladolid y, considerando que los sepulcros de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús se encontraban en su provincia eclesiástica, acordaron escribir una carta al Papa, que salió con fecha de 24 de diciembre de 1891, pidiendo el doctorado para el que llamaron doctor místico. Como es sabido, la declaración se alcanzó el 24 de agosto de 1926 por Pío XI. Respecto a Santa Teresa, celebrando los centenarios de su beatificación y nacimiento en 1914 y 1915, para culminar con el opúsculo publicado en 1927 por el teresianista francés Grégoire de Saint-Joseph,
traductor de las obras de ambos santos carmelitas a su idioma, se nota el intento de llegar a un reconocimiento de hecho, a partir de los testimonios de la tradición, que se enumeran y se esgrimen una y otra vez, quizás con el deseo de impulsar una autoridad eclesiástica todavía poco inclinada a reconocer a Teresa un título tan relevante. En este sentido, cobra importancia la carta escrita por el Papa Pío X al Prepósito General de los Carmelitas Descalzos, Clemente de los Santos Faustino y Jovita, con ocasión del tercer centenario de la beatificación de Teresa en 1914. En el prólogo, el Papa afirma haber dirigido cartas al mundo católico con ocasión de las celebraciones centenarias de Gregorio Magno, Juan Crisóstomo, Anselmo de Aosta y Carlos Borromeo, estableciendo de tal forma un paralelismo entre Teresa y esos grandes santos y doctores de la Iglesia. Citando las palabras de la bula de canonización, afirma que su doctrina ha sido tan importante para el pueblo cristiano que se la puede asimilar a los doctores mencionados. Después de recordar sus virtudes, en especial la fe y la devoción eucarística, y su obra de reformadora con la colaboración de San Juan de la Cruz, el Papa, a conclusión de la carta, destaca una vez más su papel de maestra, especialmente frente a las tendencias doctrinales de aquellos años. Dios la llenó de espíritu de inteligencia, como afirma la bula de canonización, no solamente para que dejara en la Iglesia de Dios el ejemplo de buenas obras, sino que la regara con la lluvia de la celestial sabiduría a través de sus escritos de teología mística repletos de gran piedad. Pío X glosa las afirmaciones de su antecesor Gregorio XV, comentando que los que lean los escritos de Teresa no necesitan otra cosa para encaminarse a una vida santa. Declara que ella, como ilustre maestra de piedad, indica un camino seguro para llegar a la perfección cristiana, porque muestra un conocimiento insigne de la ciencia divina y de la condición humana. En sus escritos, al tratar de la teología mística, se mueve con holgura como si habitara en su reino. Nada le queda por explorar de los secretos de esa disciplina, porque recorrió todos los grados de la contemplación, lo cual le permitió explicar con claridad lo que los padres de la Iglesia escribieron de manera oscura. Por eso, los que escribieron sobre esos argumentos veneraron a Teresa como maestra, y lo que más importa, la misma Iglesia justamente ha concedido a esta Virgen los honores propios de los doctores. La fecha de la carta, publicada en el día en que entonces se celebraba la fiesta de Santo Tomás de Aquino y la evocación de los doctores de la Iglesia, llevaron a algunos a hablar de una declaración implícita. En todo caso, las apreciaciones del Papa significaron un decidido impulso en el camino del doctorado. Con ocasión del tercer centenario de la canonización de Teresa, el 31 de marzo de 1922, Pío XI escribió una carta al general de los Carmelitas Descalzos, Lucas de María Santísima, y a toda la orden. El Papa, en consonancia con el programa de su pontificado y considerando la coincidencia entre la canonización de Teresa y la fundación de la Congregación de Propaganda Fide, que se fundó el mismo año de la canonización, destaca el espíritu y la acción misionera de la Santa Bulense y sus hijos, tanto entre los gentiles como en medio de los cristianos no católicos. Poco después, el mismo Papa canonizaría a Santa Teresa del Niño Jesús y la proclamaría patrona de las misiones católicas junto a San Francisco Javier, y como hemos visto también proclamó el doctorado de San Juan de la Cruz. La Orden de Carmelitas Descalzos quiso aprovechar la buena disposición del Papa para plantear de forma oficial el tema del doctorado teresiano. Se estudiaron los aspectos teológicos e históricos y una vez más se recopilaron los testimonios de sobra conocidos. De manera especial se estudiaron las afirmaciones de San Pablo en la primera carta a los Corintios
capítulo 11, versículos 3, 5, 14, 34 y 35, y en la primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, sobre la posibilidad para las mujeres de enseñar en la Iglesia. Ilustres docentes de las universidades romanas y la misma comisión bíblica no vieron en los textos paulinos un obstáculo para el doctorado teresiano. Con fecha de 1 de febrero de 1923, el Procurador General de la Orden, Elías de San Ambrosio, presentó al Papa una amplia información dividida en 4 partes. En la primera, después de plantear la cuestión del doctorado, se presentaban los títulos que acreditaban a Teresa para ser proclamada doctora de la Iglesia. En la segunda se analizaba críticamente la opinión del jesuita Van der Mure expuesta en las Actas Santa Teresia. En la tercera se enumeraban las afirmaciones de los papas, destacando el magisterio teresiano, que hacían pensar a una declaración equipolente, o sea, equivalente. En la cuarta se examinaban los textos paulinos que prohíben a la mujer hablar en la Iglesia. En conclusión, se expresaba el deseo de que el Papa, que había alabado a Santa Teresa ya desde los primeros momentos de su pontificado, quisiese otorgarle el título de doctora de la Iglesia. Pío XI no quiso pronunciarse en contra de la tradición. Obstat sexus, dijo, o sea, el sexo lo impide. Sin embargo, dejó la decisión a sus sucesores, como consta por una nota escrita por el Procurador General el 22 de febrero de 1923. Al mismo tiempo, también el obispo de Ávila, Enrique Pla y Daniel, inició un proceso a favor del doctorado de Santa Teresa. En 1923 presentó la petición al Papa y obtuvo la misma respuesta. Ya no se habló más de la cuestión. En 1962 se celebró el 4º centenario de la Reforma Teresiana, recordando la fundación del convento de San José de Ávila. Pocos años después, en 1568, o mejor, 1968, seguiría la conmemoración de la fundación del primer convento de Carmelitas Descalzos en Duruelo. Al empezar el capítulo general, el 19 de abril de 1961, el general Anastasio Balestrero, en su relación sobre el estado de la orden, habló de los 2 próximos centenarios en estos términos. Se trata de un único acontecimiento espiritual, marcado por 2 momentos históricos, que según mi humilde juicio sería grandemente inoportuno separar. Es el nacimiento de las Carmelitas primero y luego de los Carmelitas Descalzos por iniciativa de Santa Teresa, acompañada por San Juan de la Cruz. En la locución a los miembros del capítulo general, el Papa Juan XXIII recordó ambos acontecimientos y subrayó 2 elementos que tenían que caracterizar la vida carmelitana. En primer lugar, la contemplación, contemplar y amar para sumergirse en Dios en busca de su voluntad. En segundo lugar, el compromiso misionero, como tarea del 4º centenario, en un momento en que se abrían para la Iglesia amplias perspectivas misioneras. Anastasio Balestrero, reelegido general de la Orden en el capítulo de 1961, diseñó un programa que abarcara los 6 años, en el que destacó la restauración de los 2 autógrafos teresianos en posesión de la Orden. El manuscrito de las Moradas, conservado por las Madres Carmelitas en Sevilla, que se restauró en Roma en 1962, y el Camino de Perfección, que se guarda en la Fundación Teresiana de Valladolid, del que se hizo una reproducción facsímil por la Editorial Vaticana en 1965. Años más tarde, la editorial Monte Carmelo de Burgos publicaría en facsímil las obras mayores, Moradas, 1990 y 2011, Vida, 1999, Fundaciones, 2003, y Camino de Perfección, conservado en la Biblioteca del Escorial en 2010.
En 1965, Pablo VI declaró a Santa Teresa patrona principal de los escritores españoles católicos. En la Carta Apostólica Lumen Hispaniae se recuerda como la petición de autoridades eclesiásticas y civiles, como también de universidades, academias y escritores españoles, surgió en el contexto del cuarto centenario de la Reforma teresiana. En este ambiente, al que no faltaron manifestaciones populares de largo alcance, como la peregrinación del brazo de Teresa por las principales ciudades de España, volvió a aparecer la idea del doctorado teresiano. Según relató en sus memorias Anastasio Balestrero, siendo general quiso sondear las intenciones del Papa Juan XXIII, quien se mostró en principio favorable. Sin embargo, recordó que habría que estudiar el tema en relación con las palabras de San Pablo e impulsó al general a tomar contacto con la congregación de ritos competente para el asunto. Muerto Juan XXIII, el general de los carmelitas descalzos informó a Pablo VI de las gestiones hechas y renovó la petición, recibiendo una contestación un poco fría. Estas son las palabras del Papa. Y el día que hayamos hecho a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, ¿qué problema de la Iglesia habremos resuelto? Sin embargo, en una audiencia posterior fue el mismo Papa quien volvió sobre el asunto, manifestando su intención de proclamar a Teresa doctora de la Iglesia, pero no ella sola, sino junto con otra mujer. A continuación, se eligió a Santa Catalina de Siena y se determinó que la declaración se hiciera no en la misma ceremonia, sino en 2 domingos seguidos. En sus memorias, Anastasio Balestrero no detalla la fecha de la audiencia con Pablo VI. Podemos colocarla en la segunda mitad del año 1965, al mismo tiempo en que se ultimaban los trabajos del Concilio Vaticano II. Los requisitos para que la Iglesia otorgue el título doctoral fueron fijados a mediados del siglo XVIII por Prospero Lambertini, futuro Papa Benedicto XIV, en su obra De Servorum Dei Beatificationes. Y aquí el texto. Ad constituendum porro ecclesiae doctorem, tria sunt necessaria, eminens doctrina, insignis vitae sanctitatis, et praeterea summi pontificis aut concilii generalis legittime congregatis declaratio. O sea, la doctrina eminente, la santidad de vida y la declaración oficial por la Iglesia. Santa Teresa ya cumplía con los primeros 2 requisitos, pues la doctrina eminente estaba reconocida por una larga tradición y las numerosas ediciones de sus escritos. La santidad de su vida había sido declarada por la Iglesia en el momento de la canonización. Faltaba el tercer requisito, la declaración del Papa o de un concilio. Por eso, la Sagrada Congregación de Ritos, competente en el caso, encargó a 4 teólogos estudiar la cuestión de la prohibición o de la supuesta prohibición de San Pablo, como paso preliminar antes de empezar los trámites. Las conclusiones forman una positio peculiaris, según la terminología curial, presentada a los cardenales de la misma congregación para que pudieran formarse una opinión y presentarla al Papa. Está compuesta por 4 pareceres de teólogos que fueron presentados el 10 de agosto de 1967. Pedro de la Madre de Dios, carmelita descalzo, profesor en la Facultad Pontificia de Teología del Teresianum, escribió un extenso estudio sobre el pensamiento de San Pablo acerca de la mujer cristiana en la Iglesia, en el que analiza la naturaleza de los carismas y el por qué la tradición no permite a las mujeres la posibilidad de enseñar. El carmelita concluye que en el pensamiento de San Pablo hay que distinguir un elemento inmutable, que es la subordinación de la mujer al hombre querida por Dios en el orden mismo de la creación, lo que justifica que la mujer sea excluida de la jerarquía en todos sus grados, y un elemento disciplinar, por tanto mudable, lo cual ha permitido a la Iglesia,
proponer a los fieles las enseñanzas escritas por mujeres que han sido oficialmente reconocidas como santas. El segundo voto, escrito por el franciscano Alexius Benigar, a partir de una lista de doctores de la Iglesia, concluye que el título de doctor no se refiere al magisterio público. Y como el título de doctor de la Iglesia no implica un magisterio público, se puede otorgar también a las mujeres santas, cuya enseñanza haya sido aprobada por la Iglesia. El tercer y cuarto voto están a cargo del jesuita Charles Bouyer y del dominico Álvaro Huerga. Bouyer afirma que el título de doctor de la Iglesia se refiere a la excelencia de la doctrina y no guarda necesariamente una relación con la autoridad del magisterio. Y por consiguiente se incluye en los carismas comunes al varón y a la mujer. En segundo lugar, el título de doctor no implica una relación con el sacerdocio, siendo simplemente un honor otorgado por la Iglesia. Al contrario, el sacerdocio es un sacramento instituido por el mismo Jesucristo. El estudio de Álvaro Huerga plantea la cuestión desde el punto de vista histórico y teológico, analizando en especial algunos casos de mujeres que merecen recibir el título, entre ellas Catalina de Siena y Teresa. De esta forma estaba superado el único obstáculo que se oponía al doctorado de Teresa. Sin esperar el parecer de la Congregación de Ritos, Pablo VI adelantó el anuncio oficial el 15 de octubre de 1967, día dedicado a Santa Teresa en la Basílica Vaticana. El Papa profirió en varios idiomas el discurso de clausura del Tercer Congreso Internacional de Apostolado Seglar. Hablando en español, pronunció las siguientes palabras. ¿Quién estuvo más comprometido que la gran Teresa, festejada cada año en este día del 15 de octubre? ¿Y quién más que ella supo encontrar su fuerza y la fecundidad de su acción en la plegaria y en una unión con Dios de todos los instantes? Nos proponemos reconocerle a ella un día, igual que a Santa Catarina de Siena, el título de doctora de la Iglesia. A partir de este momento se fueron dando los pasos pertinentes para la formalización del doctorado. El 13 de noviembre de 1967, el prepósito general de los Carmelitas Descalzos, Miguel Ángel Bátiz, entregó a la Congregación de Rito un informe extenso acerca de las razones teológicas, históricas y litúrgicas que contenía la documentación que se había venido manejando en el transcurso del tiempo. El 12 de septiembre de 1968, el mismo general dirigió al Papa la petición oficial del doctorado en nombre de la Orden, en la que agradeció el propósito expresado y destacó algunos temas teresianos de especial actualidad. La elección del material a considerar se hizo bajo la dirección de Monseñor Amato Pietro Frutaz, auditor general de la Congregación de Ritos, optando por incluir documentación más que estudios. El último paso fue la redacción de la Informatio Patroni, o sea, la presentación de la causa hecha por el abogado, el capuchino Crescenzio Dagliesi, firmada el día 11 de febrero de 1969. A conclusión del procedimiento, la documentación se imprimió en el grueso volumen de la Positio, cuyo título en latín es el siguiente. Concessionis tituli doctoris et extensionis eiusdem tituli ad universam ecclesiam, nec non officii et misse de communi doctorum virginum in honore Sanctae Teresiae Abulensis Virginis, o sea, la concesión del título de doctor y la posibilidad de celebrar la liturgia de los doctores. La Positio se entregó a los miembros de la Congregación de las Causas de los Santos, instituida por Pablo VI en 1969, repartiendo entre esta y la Congregación para el Culto Divino las competencias de la antigua Congregación de Ritos que había comenzado el procedimiento. En la reunión del 15 de julio de 1969, el cardenal Arcadio María Larrauna, antiguo prefecto de la Congregación de Rito
y ponente de la causa del doctorado teresiano, presentó su relación y a continuación los miembros de la congregación fallaron por unanimidad que Santa Teresa podía ser enumerada entre los doctores de la Iglesia. El Papa aprobó la decisión el 21 de julio, mandó que Teresa fuera inscrita en el libro de los doctores de la Iglesia y se extendiera el documento correspondiente, reservándose determinar la fecha de la proclamación solemne. Posteriormente, el 2 de abril de 1970, Radio Vaticano y el Observatorio Romano dieron a conocer la fecha elegida, 27 de septiembre de 1970. En el día señalado participaron en el solemne acto litúrgico cardenales y obispos, una importante delegación española presidida por el príncipe heredero al trono de España, don Juan Carlos de Borbón, acompañado por su esposa la princesa Sofía, y numerosos miembros de la Orden de los Carmelitas Descalzos. En la homilía, pronunciada en italiano y en español, Pablo VI quiso destacar la profesión de fe y el papel de tantas mujeres que alcanzaron las cumbres más elevadas, hasta el punto que su palabra y sus escritos fueron luz y guía de sus hermanos. Luz alimentada cada día en la íntima relación con Dios, hasta en las formas más nobles de la oración mística, para la que poseen una especial capacidad. Una luz que se convierte en vida para el bien y servicio de los hombres. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Giordano, por este recorrido tan bien hilado de la mano de tan buen historiador. Sin duda nos ha aportado muchos detalles en torno a ese íter de acontecimientos que culminaron en la proclamación de Santa Teresa como doctora de la Iglesia Universal. Gracias de nuevo, doctor, por tan completa y excelente ponencia y sobre todo por habernos concedido un hueco en su agenda.